Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Licen, noches, buenas noches. contentos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, y a los compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto poder saludar a todos los compañeros que se integran. Bienvenidos. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Rosemary, buenas noches. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos las actividades correspondientes a la materia de inglés. En pantalla ustedes van a observar el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen dentro de la materia de inglés. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, en el tema número 3, el presente simple y la tercera persona que vamos a ver. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Completa. Aquí tienen ustedes 4 actividades en completación. La primera dice: en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una y tienen que buscar con qué se complementa, con quién le damos sentido. La siguiente dice: para usar el presente simple con los modales verbs o los verbos modales deben tener en cuenta qué es lo que se debe tener en cuenta. Ya vamos a ir explicando en esta clase. En la tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que debe usarse? Igual, vamos a ver. Y para los últimos, para los verbos finalizados en Y, ¿qué debemos reemplazar? Y estas estructuras nosotros ya les vamos a ir viendo durante el desarrollo de la presente actividad. Es que tienen que poner mucha atención en el desarrollo de la presente clase. Prácticamente son complementos o son actividades de complementación nada más. Un deber bastante pequeñito. Recuerden que todas las actividades, todas las tareas son 100% hechas a mano. Para ello tienen que utilizar ustedes la nomenclatura de rotulación de la hoja. Esto tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja. Y a continuación, una vez que hayan cumplido con todos los datos que se les solicita, a continuación ustedes desarrollan su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para que su tarea obviamente esté correctamente desarrollada y que tengan todos los requisitos necesarios. Obviamente tienen que leer las recomendaciones y la rúbrica de calificaciones. Al final de todo este documento tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema el presente simple y la tercera persona correspondientes a la semana 3 del 8 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas del 8 de enero, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Entonces tienen ya un tiempo bastante un poquito ya como cómodo para poder desarrollar esta siguiente actividad. Que les deseo suerte en las actividades que ya se encuentran programadas y que obviamente una vez después de haberles explicado cómo se desarrolla la tarea, qué es lo que tienen que hacer, de haberles explicado cómo deben desarrollar su tarea, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Estamos en la Unit 5, en el Topic 3, que es el tema número 3, y que vamos a ver el presente simple y la tercera persona.
Dentro de estas características, para entender mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas para el uso correcto. En las 2 primeras podremos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y cuartas reglas se afecta directamente a los sujetos y también a las conjugaciones. Prácticamente este proceso de utilización del presente simple y la tercera persona es casi parecido al proceso de pluralización de los sustantivos que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Y vamos a analizar la primera regla. En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una letra S al final. No olviden que al encontrarse en oraciones negativas e interrogativas, la S no se debe poner. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Cuando los verbos, ojo con esto, cuando los verbos hayan finalizado en O, en SH, en CH, SX, SS, X y Z, ahí ustedes tienen que colocar al final ES. Simplemente le adicionan ES y se transforma estos verbos. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el verbo to go. En este caso, la tercera persona es he goes. Ustedes ven que a este go, al verbo go, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente le aumentamos ES al final y se ha transformado en la tercera persona. Obvio, solo funcionan como estamos hablando de la tercera persona. Si nosotros vemos los pronombres personales de la tercera persona, tenían 3 formas, que eran he, she y también it. Entonces funcionan con esos los verbos de la tercera persona. Ya vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos he goes. Vamos a ver, por ejemplo, con el verbo which, to which. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregamos al final ES y de esa manera está transformado a la tercera persona. Y obviamente utilizamos con la forma negativa de la tercera persona. She wishes. She wishes es la transformación del verbo a la tercera persona. To kiss, obviamente termina en SS de acuerdo a la gramatical. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le añadimos ES al final y tenemos kisses. She kisses. Tenemos el siguiente verbo que es to mix, termina en X. Y obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente en la parte final agregamos ES y se ha transformado a la tercera persona. Y tenemos he mixes. Y tenemos el último que es to which. Aquí hay que tener mucho cuidado con esta Z, porque esta Z en este caso solo es un accidente gramatical y hay que tener cuidado. Cuando ustedes vean un verbo que termina en Z y está precedido de una vocal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero se duplica la Z. Eso es la regla general. Tenemos que duplicar la Z y agregamos ES al final para poderlo transformar a la tercera persona. Entonces, para el verbo normal tenemos to wish. Para transformar a la tercera persona tenemos she wishes. Entonces, de esa forma nosotros estructuramos la tercera persona. La regla gramatical, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? En las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona simplemente una S al final. Pero tenemos que tomar en cuenta que también existen verbos que terminan en O, en una vocal, que terminan en SH, terminan en CH, en SS, en X y también pueden terminar en Z. Ahí, ¿qué es lo que se debe hacer? Añadir ES al final. En el principio tenemos to go, se cumple con la primera estructura de la regla gramatical, pues termina en O. Al terminar en O, prácticamente simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos ES al final. To go, el verbo normal para la tercera persona, he goes. To which termina en SH, no podemos observar que termina en SH. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumple con la regla gramatical, con la segunda estructura de la regla gramatical. En los verbos finalizados en SH igual se agrega ES al final. El verbo normal to which, para la tercera persona to wishes. Vamos a la siguiente, que es to catch, termina, como dice la regla gramatical, termina en CH. Todos los verbos finalizados en CH, obviamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente añadir una ES al final y se ha acabado y se transforma a la tercera persona.
To catch, el verbo normal. To catches, he catches para la tercera persona. Kiss, de acuerdo a la regla gramatical, dice que todo verbo finalizado en SS, obviamente se desarrolla, se le aumenta o se le acopla ES al final. Tenemos to kiss, termina en doble S, cumple con lo solicitado o lo requerido por la regla gramatical to kiss y se transforma a la tercera persona como she kisses. To mix termina, obviamente, este verbo termina en X, de acuerdo a la regla gramatical que dice cuando los verbos finalizan en una X, ¿qué es lo que tienen que hacer para transformarse a la tercera persona? Agregarle ES al final. To mix para la tercera persona, he mixes. Y obviamente habíamos visto ya la última, to wish, que obviamente aquí hay que tener mucho en cuenta que para transformarse a la tercera persona, la última letra, en este caso la Z, porque todos estos verbos terminan en Z, la Z debe duplicarse y una vez que se haya duplicado, le agregamos ES al final. Y de esa forma se cumple la regla gramatical en cuanto a la transformación de determinados verbos, obviamente tomando en cuenta en qué letras finalizan de acuerdo a la regla gramatical y obviamente que deben incorporarse ES a la parte final para transformarle a la tercera persona. Estos simplemente son un ejemplo, porque en la estructura gramatical del idioma pues nosotros vamos a encontrar muchos verbos que terminen en O, muchos verbos que terminen en SH y así sucesivamente. Que es lo que estamos haciendo, simplemente dando un ejemplo por cada uno de ellos que ustedes pueden encontrar y ustedes deben identificar y transformarle a la tercera persona. Como son la tercera persona, aquí funcionan, en este caso solo tenemos con he y con she, que corresponden a la tercera persona de los pronombres personales, pero también se los puede incorporar it, que obviamente es la parte tercera, pues la tercera forma de la tercera persona de los pronombres personales, las cuales obviamente se utilizan dentro de esta estructura. Otra de las características, otras reglas gramaticales para los verbos finalizados en Y. Debes reemplazar esa Y por una I latina y luego agregarle ES. Entonces vamos a ver cómo se los estructura para transformar este tipo de verbos que terminan en Y a tercera persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, aquí tenemos un verbo que dice to cry. To cry termina en Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que nos dice la regla gramatical que hagamos? Eliminar primeramente esta Y y aumentamos directamente para no hacernos bolas, para no hacernos líos, aumentamos directamente IES al final. Entonces, de esa manera se transforma este verbo cry a la tercera persona. Entonces dice to cry, he cries. Entonces aquí tenemos la transformación de este verbo finalizado en Y en la tercera persona. Tenemos el siguiente, to spy, igual termina en Y, to spy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminamos esa Y y aumentamos IES al final. Y de esa forma lo transformamos a la tercera persona. Y se transforma en she spies. Todavía estamos hablando en la tercera persona. To worry termina en Y. Para transformarle a tercera persona, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos IES al final y queda transformado. Entonces, to worry, el verbo normal, he worries, el verbo transformado a la tercera persona. Otra de las reglas que podemos mencionar es que existe otra excepción para los verbos terminados en Y. Hay que tener mucho cuidado. No todos se transforman eliminando la Y y aumentando Y al final. Vamos a ver esta excepción de regla. Existe otra excepción para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes conservar esta y añadir simplemente S al final. Prácticamente, ¿qué es lo que hacemos? Primero reconocemos, aquí en la regla anterior, si nosotros vemos, tenemos una R antes de la Y, tenemos una P y tenemos una R. ¿Qué son esos? Son consonantes dentro de la estructura de las letras gramaticales. Entonces, cuando en este caso se aplica la eliminación de la Y y la incorporación de IES,
cuando esta Y está al final, pero no está precedida de una vocal. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la siguiente regla? La Y está acompañada o está precedida de ¿qué? Está precedida de una vocal. Por ejemplo, to pay está acompañada, antes se encuentra una A y es una vocal. To say, la Y está acompañada de una A, de una vocal. Y to lay, de igual manera, está acompañada de una vocal. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Simplemente añadimos una S al final y cada uno de estos se encuentran transformados a la tercera persona. Cada uno de estos verbos se transforman a la tercera persona. De tal manera que digo, si yo digo el verbo normal to pay, a la tercera persona es she pays. Obviamente, y ya saben, utilizando los pronombres de la tercera persona, tanto she, he y también it. En este caso estamos solo utilizando los dos, que determina el género de una persona. Tanto el she, que es para ella, he es para él. En este caso, to pay, she pays. To say, he says. To lay, she lays. Entonces, de esa manera, nosotros podemos también transformarlos a tercera persona. Pero esta regla, siempre y cuando que el verbo, el cual queramos transformar a tercera persona, esté precedido de ¿qué? Esa Y de una vocal. Ahí simplemente añadimos una S al final y se acaba del lío. Es la más sencilla de todas estas estructuras. En cuanto a la regla 2, en la tercera persona, das, que nosotros vamos a ver, este es un auxiliar verbal, en este caso el das, que es el de, prácticamente se traduce como el verbo hacer. En la tercera persona, das, en el auxiliar que deben usar, sin embargo, do, obviamente aquí tenemos también el do, ambos van de la mano, tanto el das como el do, se usa para la primera y la segunda persona del singular y del plural. Esto quiere decir, he se va a utilizar con das, she se va a utilizar con das, it se va a utilizar con das. Mientras que en las oraciones negativas, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Al auxiliar verbal das, simplemente lo que tenemos que agregarle es el adverbio de negación. El adverbio de negación, not. Ahí lo transformamos y se transforma en una oración negativa. Recordemos que cuando utilizamos not, nosotros estamos negando alguna acción. Obviamente estos van con las terceras personas de los pronombres personales. Por ejemplo, he does not, she does not, it does not. De esa manera se los utiliza acá también para las negaciones. En cambio, para las interrogaciones, como sucede en la mayoría de los casos, si nosotros vemos en la afirmación, el pronombre va primero y en segundo puesto va el auxiliar verbal. Ahora, para las interrogaciones o las oraciones interrogativas, se invierte esa posición. Y en este caso, primero va el auxiliar verbal, en este caso das, y luego van cualquiera de los pronombres personales, obviamente constituidos dentro de la tercera persona, porque solo con ellos funciona esta estructura de la tercera persona del presente simple. De tal manera que para las interrogaciones sería does he, y obviamente el complemento y el signo de interrogación. Does she, el complemento y el signo de interrogación. Does it, el complemento y el signo de interrogación. Recordemos que en las preguntas en inglés o en las interrogatives, en las questions, solo el signo de interrogación va hasta el final. No se pone como en español al principio y al fin, sino acá solamente va hasta el final. En cuanto a la tercera guerra, el verbo to be es el verbo irregular más usado en inglés, por lo que te recomendamos siempre estudiar y aprender todas sus formas de conjugación. Y aquí nosotros vamos a hacer un pequeño recuento y prácticamente vamos a ver una compilación en cuanto al presente, al pasado y al futuro, cuáles son sus formas. Como les había dicho, el presente es un poco más complejo porque tiene 3 auxiliares verbales, que son am, are, is, y que se traducen al español como ser o estar. En el pasado ya su estructura es más sencilla, pues tiene solo 2 auxiliares verbales, que es el was y es el were, que se traduce como era o estaba. Y tenemos para el futuro solo una forma, que es el will be, que se va a conjugar con todos los pronombres personales. Y este will be obviamente se traduce como seré o estaré, obviamente proyectado todo hacia el futuro. Entonces, en cuanto a las oraciones afirmativas del pronombre,
de los pronombres en cuanto a las oraciones afirmativas. Nosotros vamos a ver los pronombres más el verbo o el auxiliar to be. Entonces tenemos para la primera forma I am, que ya saben que se traduce como yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It is, ya saben, este it se utiliza solo para nombrar a animales, a cosas y a sustantivos incontables. Para eso se utiliza el it. En ese caso, id se traduce como esto era, esto estaba, aquello era, aquello estaba, y así sucesivamente, obviamente relacionado solo a animales y a cosas y a sustantivos incontables. Hasta ahí corresponden al singular. Estas son las formas del singular. I, you, he, she, it corresponden al singular. Ahora, para el plural, nosotros tenemos las siguientes formas. La primera persona que es we, en este caso we are, con el auxiliar verbal are, we are que se traduce como nosotros somos o nosotros estamos. Aquí debería existir una vez más repetido el you are, que significa ustedes son, ustedes eran, ustedes estaban. Y por último, el they are, que es ellos eran, ellos estaban. Esos son los pronombres personales y obviamente la conjugación con el verbo to be con sus tres auxiliares. Am, are, is, que significan ser o estar. En cuanto a las oraciones negativas, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente al verbo to be yo le añado el adverbio de negación y obviamente está negando cualquier actividad. Si yo le digo I am not, le digo yo no soy, yo no estoy, you are not, tú no eres, tú no estás, he is not, él no es, él no está, she is not, ella no es, ella no está, it is not, esto no es, esto no está. Recuerden, para cosas, animales y sustantivos incontables. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están. Entonces aquí tenemos con la negación. Cuando utilizamos con el not, nosotros negamos cualquier acción. Mientras que con las oraciones interrogativas, ya saben qué es lo que pasa. Se invierte la posición en cuanto al pronombre o al sujeto y al verbo, al auxiliar verbal. ¿Qué es lo que pasa para hacer una pregunta? Invertimos. Primero, en este caso, cuando voy a hacer una pregunta, en primer lugar va el verbo. Primero va el verbo y luego va el pronombre personal o el sujeto. Y por último, obviamente, obligatoriamente tiene que ir el signo de interrogación, solo al final. Entonces, aquí igual en la forma de traducción también se invierte. Entonces tenemos el auxiliar verbal más el sujeto. Tenemos am I, are you, is he, is she, is it, are we, y tenemos are they. Entonces aquí están transformados en preguntas. Entonces, allá, perdón, am I significa soy yo, estoy haciendo una pregunta, estoy yo, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, is it, es esto, está esto, are we, somos nosotros, estamos nosotros, are they, son ellos, están ellos, y así sucesivamente. Aquí tenemos, obviamente también cambia la escritura se invierte también la traducción, y obviamente ya se transforma en una question, se transforma en una pregunta. En cuanto a la regla 4, para usar el presente simple con los modal verbs, ¿cuáles son los modal verbs? Son los verbos modales, son can, son must y son is, may. Aquí tenemos tres auxiliares o verbos modales, los cuales más se utilizan. Debes tener en cuenta la existencia de dos excepciones. Nunca, la primera dice, nunca debes agregarle S ni es a ninguno de estos cuando estés utilizando. Estos verbos no utilizan ninguna de estas dos formas. Ni se tratan de pluralizar con una S, ni se utilizan ES al final. Estos son únicos, son diferentes. Obviamente los verbos modales tienen su propia forma individual, se mantienen tal y como están. Por ejemplo, can, que es el verbo poder, tenemos must y tenemos may. Entonces vamos a ver lo incorrecto. Por ejemplo, aquí tenemos you dog can't play in the place. In this place. Aquí el can't está mal utilizado. ¿Por qué?
porque la regla gramatical dice que estos verbos no pueden utilizar S ni ES al final. Por lo tanto, lo correcto sería your dog can play in this place. Eso sería lo correcto. Tenemos el otro verbo, vamos a ver con el must. La parte incorrecta, he must be back by Tuesday. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este caso, must está mal utilizado, de hecho está mal escrito. ¿Por qué? Porque tiene una S al final y eso no se puede hacer porque son modal verbs, son verbos modales, por lo tanto tienen que mantener su estructura tal y como se encuentran desde el inicio. Por lo tanto, lo correcto sería he must be back by Tuesday. Entonces, en este must, obviamente, está correctamente escrito. No se encuentra ninguna de las dos estructuraciones. Y por último tenemos she may pass the health test. Este may está mal utilizado, está mal escrito porque se encuentra pluralizado y eso no puede ser utilizado de esa manera. Por lo tanto, la forma correcta sería she may pass the health test. Esa es la forma correcta. Si ustedes ven el may, el modal verb se encuentra con su estructura formal. Must de igual manera y can tiene su propia forma para la parte correcta. Siempre hay que tener en cuenta mucho eso. En esta última parte, al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los modal verbs o los verbos modales jamás deben tener el auxiliar do y el das. Ojo, cuando ustedes vayan a utilizar cualquiera de los tres verbos modales que hemos visto anteriormente, tanto como can, must y may, ellos jamás deben utilizarse con los auxiliares verbales, tanto el do como el das. Eso no se puede hacer. Sería un error. Entonces aquí nosotros podemos ver en la siguiente estructura. Tenemos, por ejemplo, en la forma negativa, tenemos your dog can not play in this place. Aquí tenemos una negación. Bueno, aquí se encuentra unido, tiene que estar separado esta parte del adverbio de negación con el verbo modal can, deben estar separados. Aquí hay un error de tipeo nada más. Entonces dice, your dog cannot play in this place. El interrogativo, ¿qué sería? En este caso, can va al principio. Viene can your dog play in this place. Entonces, aquí está correctamente utilizado. Siempre el verbo para una oración interrogativa, el verbo, en este caso el modal verb, va primero. Cualquier tipo de verbos siempre va a ir primero y el pronombre va a ir en segundo plano. Esa es la estructura. Tenemos la siguiente, he must not be back by Tuesday. Entonces tenemos he must not. Tenemos aquí con el adverbio de negación. Por lo tanto, se encuentra negado o se encuentra negando esta actividad. He must not be back by Tuesday. Must, como auxiliar verbal, perdón, como verbo modal, mantiene su estructura, está correctamente utilizado. ¿Cómo lo transformo esta oración a pregunta, a question? Simplemente le pongo primero must, que es el modal verb, ese va primero, y luego tenemos el pronombre personal o el sujeto dentro del inglés. Por lo tanto, dice, must he be back by Tuesday? Y obviamente el signo de interrogación solo hasta la parte final. Y por último, mencionamos, she may not pass the health test. ¿Qué es lo que hicimos? Las mismas oraciones anteriores, aquí lo transformamos tanto en negativas como también en interrogativas. Entonces, she may not está negando, she may not, may, como el modal verb está correcto, está estructural. Para hacerle pregunta, el may va primero como modal verb, va primero, el sujeto o el pronombre personal va segundo y el resto de la oración tiene que ir normal. Obviamente, simplemente tomando en cuenta al final el signo de interrogación. Dice, may she pass the EL test? Entonces aquí tenemos transformado a una question, transformado a una pregunta. Esas son las estructuras, las reglas gramaticales en cuanto a la utilización de los verbos, obviamente transformados a la tercera persona. El presente simple
y la tercera persona de la transformación, cómo se da, las reglas gramaticales en relación del presente simple y la tercera persona. Si el tiempo nos alcanza, vamos a ver un poquito más. Vamos a ir analizando un poquito más. Va sobre la tercera persona. Entonces, en este caso, vamos a ver si nos permite el tiempo. Vamos a dar, tenemos muy cortito el tiempo. Y vamos a ver la tercera persona en inglés y los verbos. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es y cómo se debe conjugar los verbos? Cuando hablamos de la tercera persona, nos referimos especialmente a los pronombres he, que se traduce como él, she, ella, e it, que es para un animal, una cosa o un lugar. Hay que aclarar que este fenómeno solo ocurre en el tiempo verbal llamado presente simple. En oraciones afirmativas, no ocurre ni en el pasado ni en el futuro. Ojo, el presente simple y la tercera persona no se puede aplicar ni en el pasado ni en el futuro, solo en el presente simple. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, cuando hablamos en el presente simple en oraciones positivas y usamos los pronombres he, she, it, debemos agregar una S o una ES al verbo para poderlo transformar en tercera persona. Por ejemplo, tenemos he cleans the window. Él limpia las ventanas. She plays football with her brothers. Él juega fútbol con su hermano. It rains almost every day. Llueve casi todos los días. Entonces aquí tenemos la utilización, la transformación de clean a cleans, transformado a la tercera persona. Play, plays a la tercera persona. Rain, que es lluvia, rains a la tercera persona. Entonces aquí tenemos la conjugación, obviamente, utilizando las tres formas de los pronombres personales, que son las terceras personas. También debemos agregar una S o una ES con los nombres propios, nombres de personas, animales o cosas en singular. Así, por ejemplo, Peter visits his parents every week. Peter visita a sus padres todas las semanas. Jenny has a nice help phone. Jenny tiene un nuevo teléfono celular. My dog sleeps in my bed. Mi perro duerme en mi cama, y así sucesivamente. Y por último tenemos, recuerda que para los otros pronombres, I, you, we y they, no agregamos S o ES a cada uno de ellos. Por ejemplo, they visit, their parents, ellos visitan sus parientes. We have cell phones, tenemos nuevos teléfonos celulares. Y por último, dog sleep 14 hours a day. Los perros duermen 14 horas al día. Entonces son ejemplos que se pueden utilizar justamente al transformar a la tercera persona de los verbos en inglés. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poco de conocimiento. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y obviamente que los puedan aplicar en el desarrollo de la tarea que ustedes tienen, del homework que ustedes tienen para la presente semana. Señores y señores, me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado, de igual manera, compañero. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que tenga una buena noche, que Dios los Gracias, bendiga a todos, licenciado.